Empezamos. Muy bien. ¿Listos para empezar? Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente? ¿Está? Muy bien. Ya. Ujú. Muy bien. A ver, empecemos. Empecemos, muchachos. Muy bien. A ver, chicos. ¿Se acuerdan que nosotros en la última clase habíamos estado trabajando un tema? Habíamos estado trabajando el tema de, a ver, un ratito, chicos, vamos a saludar a cada gente, a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola, buenas de Candy, ¿cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal, Ariana? Muy bien. A ver, ¿cómo estás, Chávez? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, ¿qué tal? Díaz, ¿cómo estás? Buenos días, Luciana, Brunella, Jean Paul, Camasca, Tolentino, Simón, Yulisa, Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jean Paul? Hola, cielo, ¿cómo estás? Sofía, buenas, hola, Chara, ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ninfa? Hola, hola, Ninfa. Pensé que no estabas. Por ahí, ¿qué tal, Rivero? Muy bien, Maite, muy bien, Romina, chileno, ¿cómo estás, Jocelyn? Muy bien. Listo, chicos, buenos días a todos. ¿Pensé mal? Uy, uy, uy. A veces pienso bien, ¿ah? Muy bien. Ya, a ver, empezamos, chicos. Empezamos. Bueno, a ver, ¿qué tal, curado? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya, muchachos. Bueno, tenemos que trabajar el día de hoy nosotros los temas que continúan a la caída de Napoleón. Sí, nosotros hemos visto en la clase anterior, hemos hablado nosotros de las campañas de Napoleón Bonaparte, ¿te acuerdas? El enfrentamiento de Napoleón contra sus enemigos. Ujú. No sé si recuerdan que Napoleón eh, tuvo dos caídas. Fue llevado primero a la isla de Elba y después Napoleón fue llevado a la isla de Santa Elena. No sé si te acuerdas de eso. A ver, no sé si te acuerdas. A ver, coméntame. ¿Sí o no? Sí, ok, muy bien, ok, listo, niñitos, muy bien. Niñitas, muy bien, listo. Oye, Napoleón vencido, recuerda, los países enemigos de Napoleón se reunieron en el Congreso de Viena y restauraron el absolutismo. ¿A quién volvieron a establecer en el trono? ¿A quién? Al rey Luis XVIII. Pero déjame decirte algo. Luis XVIII gobernaría porque después Napoleón, de acuerdo que escapó de la isla de Elba, pero igual perdió en Waterloo. Entonces Luis XVIII se mantuvo en el poder y cuando él termina su reinado, quien lo va a suceder es Carlos IV, también de la familia Borbón, un rey que va a buscar también ser absolutista, ¿ya? A ver, vamos paso a paso a ver esto. Mira, el tema con el que vamos a empezar nosotros el siglo XIX, porque estamos ya en el siglo XIX, y un tema que vamos a ver el día de hoy viene a ser revoluciones liberales, sobre todo las revoluciones liberales del año 30 y del año 48, muchachos. Sí, recuerden, se llaman liberales porque hay una ideología que está buscando difundir ideas liberales en Europa. Esa ideología se llama liberalismo. ¿Sí? Espero que no te olvides de esto. Profe, chichita, ¿pero por qué? Porque el liberalismo, niños, el liberalismo va a buscar, ¿qué cosa? Va a buscar defender los derechos de las personas. Profe, ¿pero qué derechos? Por ejemplo, el derecho a la libertad, ¿sí? El derecho a la libertad religiosa, por ejemplo, o el derecho a la libertad individual, ¿entiendes? Al derecho de libertad de cada persona, es decir, una persona debe ser libre de nacer, ¿no? Nace libre, no nace esclavo, no nace siervo. Libertad religiosa, ¿qué significa? Que la persona tiene la libertad de elegir
de elegir, por ejemplo, qué religión practicar, sí, qué idea debe tener, no te olvides. Ahora, por otro lado, también es importante hablar de la libertad de prensa. Profe, ¿cómo libertad de prensa? Claro, la persona debe ser libre de publicar, opinar, criticar, cuestionar al gobierno. Esa es la libertad de prensa. Y por ahí también debemos tener en cuenta la libertad económica. Profe, económica, así es, económica. Ujú. Y por ahí debemos también tener en cuenta otros datos, como por ejemplo, defiende el liberalismo la idea de igualdad ante la ley. Esa igualdad ante la ley significa que las personas nacen iguales, nacen con los mismos derechos. Así es, y eso debemos tenerlo en cuenta. Y por otro lado también recuerda, podríamos también hablar de que el liberalismo defiende la soberanía popular. Profe, soberanía popular, así es. La soberanía popular dice que el poder reside en manos de quién? Reside en manos del pueblo. Es por lo tanto el pueblo quien le da al gobernante la potestad de asumir esa función. Ojo, el pueblo le da el poder al gobernante. ¿Tú te acuerdas qué decía antes en la monarquía absolutista? Se decía otra cosa, ¿no? Se decía de que el poder proviene de quién, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? De Dios. ¿Y cómo se llama esa idea, muchachos? A esa idea se le llama providencialismo. Pues ahora el liberalismo está atacando esa idea, no te olvides, diciendo de que el pueblo es quien le otorga al gobernante el poder para reinar. Pero también podríamos hablar de la separación de poderes. Profe, separación de poderes. Así es. Eso es lo que John Locke, por ejemplo, había defendido antes. John Locke decía, el poder tiene que estar dividido. Sí, dividido, no te olvides. Profe, una pregunta aparte de esto. La propiedad privada, obvio, la defensa de la propiedad privada. Profe, ¿cómo que defensa de la propiedad privada? Así es. Esto obviamente va a defender la idea de la burguesía de defender sus bienes, no te olvides. Y por otro lado tenemos también el caso de las monarquías absolutistas. Profe, monarquías absolutistas, así es, así es, así es. Monarquías absolutistas. ¿Cómo es eso, profe? Cuando yo hablo de monarquía absolutista, muchachos, recuerda, Francia, después de la caída de Napoleón, estuvo dirigido por quién? Por Luis XVIII y después por Carlos X. Ahora, Carlos X, muchachos, importante figura. ¿Por qué? Porque Carlos X impulsaría algo que se llama el terror blanco. Profe, ¿cómo es eso del terror blanco? Significa una serie de medidas, ¿sí? Una serie de medidas represivas, ¿sí? Una serie de medidas represivas contra la burguesía.
Se va a buscar perseguir duramente a la burguesía, perseguir y reprimir a la burguesía, no te olvides. Pero también hay que tener en cuenta que la gota que terminó derramando el vaso, chicos, y que hizo que que la revolución liberal del 30 estalle, fueron las ordenanzas de Saint-Cloud. ¿Qué es eso, profe? Unas ordenanzas dadas en julio por el rey Carlos X, que decía que se disolvía una cámara, la Cámara de Diputados del Parlamento, así como esa Cámara de Diputados estaba conformada en su mayoría por la burguesía, por si acaso. Y también se planteó la eliminación de la libertad de prensa. ¿Qué significa eso de la eliminación de la libertad de prensa, profe? Significa que los medios de comunicación, los diarios, incluso las personas ya no eran libres de publicar nada en contra del gobierno, de criticar, de opinar. Entonces, esta fue la gota que terminó derramando el vaso y generó el estallido de la Revolución Liberal del año 30, las famosas 3 jornadas gloriosas, chicos, 27, 28 y 29 de julio. La burguesía salió a las calles acompañado del sector obrero. Hay un cuadro que trata justamente de la Revolución Liberal del año 30 y San Marcos lo puso en el examen de admisión del año 20, de 2020. Profe, ¿qué cuadro? La libertad guiando al pueblo. Profe, ¿cómo es eso de la libertad guiando al pueblo? Sí, la libertad guiando al pueblo. ¿Cómo es eso? Es una imagen donde aparece la diosa libertad con la bandera de Francia, con sus senos al aire. Un muchacho tiene 2 pistolas, está a su costado. Hay un obrero también con un mameluco que está siendo partícipe de esta lucha. ¿Eso qué significa? Que estudiantes, obreros, pero también hay un burgués con un saco y un sombrero elegante que están marchando a la lucha. ¿Eso qué significa? Que la revolución del 30 fue dirigida por 3 sectores. Fue dirigida por la burguesía, pero fue respaldada por estudiantes universitarios y también por obreros. La pregunta es, ¿qué consecuencia trajo la revolución liberal del año 30? En Francia, la monarquía absolutista de Carlos X llega a su fin. Carlos X es derrocado del poder. La monarquía pasa a ser una monarquía constitucional, dirigida por un hombre llamado Luis Felipe de Orleans. Ya vamos a hablar de él. Pero también tienes que acordarte que Polonia, la zona de Polonia Oriental, no sé si te acuerdas que Polonia había sido dividido entre Prusia y Rusia. Pues la zona de Polonia Oriental intentó independizarse de Rusia, Chucky. Tiffany, Anabel, Brittany, Kimberly, Freddy, Jason, It, ustedes tienen que entender esto. Pero Polonia Oriental fue derrotada. Rusia aplastó el intento separatista. Pero Bélgica sí tuvo suerte. Bélgica, que había pasado unos años antes a integrar los llamados Países Bajos o Holanda, Bélgica se logró independizar de Holanda en este tiempo. Y bueno, por otro lado, eso te están preguntando creo en la número 2. Por otro lado, también hay que tener en cuenta de que en el caso de Francia aparece la figura de Luis Felipe I de Orleans, el llamado rey burgués, sí, o llamado también rey banquero. Yo te hago una pregunta, ¿por qué se le llama a él el rey burgués o el rey banquero? Dime por qué. Burgués porque es aliado de la burguesía. Ahora yo te hago una pregunta, ¿se le llama el rey banquero porque es aliado de la pequeña o de la gran burguesía? ¿De la pequeña o de la gran burguesía? Dime. ¿Quiénes son dueños de bancos? Muy bien, gracias Díaz por ahí. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Muy bien, Infa. Excelente. Habla, habla. De la pequeña, no. ¿Quiénes son dueños de banco? La gran burguesía. Acuérdate. Ellos eran amigos del gobierno. Oye, y Luis Felipe, su gobierno tiene problemas, ¿ah? ¿Pero de qué problemas? Primero, fue un gobierno
Un gobierno tranquilo, aliado al Parlamento, pero con el tiempo se tornó un gobierno conservador y elitista. Permitió que exista un voto, pero solo un voto excluyente, un voto llamado censitario. ¿Saben por qué se llamaba censitario, chicos? Porque se hacía un censo en la población, se hacía un censo en la población y se veía la cantidad de propiedades e ingresos que tenía la población. Y solamente podían votar aquellos que tenían plata, aquellos que tenían ingresos de medianos a altos. Así es. Pero también recuerda esto, un gobierno corrupto, ¿qué? Sí, corrupto. Un gobierno represivo, sí. Guizot es un ministro, el ministro de Luis Felipe. ¿Y sabes lo que hizo Luis Felipe? Decidió prohibir las reuniones y asociaciones. Esa es una medida represiva. Incluso los parques, las plazas y las universidades, disculpa, las universidades eran cerradas. ¿Por qué? Porque eran lugares donde la población podía reunirse y conspirar contra el gobierno. Hubo mucho descontento social. A eso le vamos a sumar otros problemas. Por ejemplo, la llamada crisis económica. Chicos, entre 1845 y 1847, la agricultura se ve afectada por una plaga, la plaga de la patata. ¿Alguien me puede decir qué es la patata? A ver, Chucky, Tiffany, Annabelle, Brittany, Kimberly, Jason. Muy bien, Ninfa, muy bien, Tello, muy bien, Alexander, muy bien, Ariana, muy bien, Díaz, muy bien, Curado, muy bien, Yulisa, muy bien, Chávez, muy bien, Karen, muy bien, Álvaro. Claro, la patata es la papa, pero también afectó a los cereales, como el trigo. El trigo era el alimento básico de la población europea. La papa también había contribuido mucho a calmar hambres, pero ahora, ante esta crisis, el hambre terminaba atacando a la población. Se terminaron cerrando fábricas, ¿sí? Hubo cierre de fábricas. Profe, una pregunta. Si las fábricas cierran, entonces los trabajadores, sí, muchos obreros se quedaron sin trabajo. La gente exigía que se reduzca el precio de los alimentos. Más alimentos porque también eran escasos. ¿Qué quieren? Ahora están desempleados, ¿qué quieren? Trabajo. La gente pedía eso, pero también la gente pedía el derecho del voto universal masculino. Es decir, que todos los varones puedan tener derecho al voto. Y que el sistema de votación no sea excluyente, como el voto censitario que tenía Francia. También se terminó prohibiendo, como te decía, para evitar las críticas o la oposición contra el gobierno, el rey Luis Felipe de Orleans decidió prohibir las reuniones, las asociaciones, pero el pueblo se organizaba, los opositores organizaban cenas masivas para discutir qué reformas debería haber en el gobierno. Cuando yo te hablo de cenas masivas, estas cenas masivas se llamaban banquetes y eran una costumbre que venía de la Edad Media. Profe Chichita, ¿cómo que una costumbre que venía de la época de la Edad Media? Obvio, bebé, ¿sabes por qué? En la Edad Media se organizaban banquetes en honor al rey y ahora lo que buscaba el rey es que esos banquetes vuelvan a organizarse. El rey pensaba que los banquetes eran una forma de que el pueblo pudiera transmitir su fidelidad contra el gobierno, pero en realidad esto no fue así. ¿Por qué, profe? Porque
La población empezó a utilizar los banquetes como la fachada para planear reformas del gobierno. El rey sabía lo que estaba pasando, se enteró. El rey decidió prohibir los banquetes en febrero de 1848. Es por eso que esa va a ser la gota que terminó derramando el vaso. Porque el obrero, ¿qué pedía? Trabajo. ¿Qué pedía la población? Alimentos baratos. ¿Qué pedía la burguesía? Estabilidad económica. Pero todos, ¿qué pedían? Una reforma social y masa. Pedían sufragio universal masculino. Entonces los obreros se unen a la pequeña, ojo, a la pequeña burguesía, y los obreros apoyan un nuevo proceso revolucionario. Pero ¿a cambio de qué? El obrero quiere derecho al sufragio universal masculino. Y se lleva a cabo la Revolución Liberal del año 48. El día 22, 23 y 24 de febrero se levantaron nuevamente las barricadas. Nuevamente el pueblo salió a marchar. Esta vez eran obreros, algunos estudiantes universitarios y la pequeña burguesía. ¿Qué consecuencias trae la Revolución Liberal del año 48, pequeños? Una consecuencia fue la abdicación, o sea, la renuncia de Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe escapa a Inglaterra, huye a Inglaterra, muchachos. La monarquía constitucional ha llegado a su fin. Se proclama en Francia la Segunda República Francesa. Ojo, se termina proclamando la Segunda República de Francia. Ahora, ¿por qué yo digo Segunda República? ¿Quién me dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Segunda República? A ver, dame esa chichita, dame esa chichita. Habla, habla. ¿Por qué? ¿Nadie? Porque la semana pasada, chicos, cuando hicimos revolución en Francia, hablamos nosotros de que de una primera república. No sé si te acuerdas, estuvo dirigido primero por los girondinos, el gobierno del terror por los jacobinos y finalmente nuevamente por los girondinos. Entonces Francia es una segunda república. Y otra consecuencia fue la llamada primavera de los pueblos. Profe, una pregunta. ¿En dónde? En Italia. Inician revueltas contra el dominio austriaco. También en Austria empiezan revueltas y en Austria se terminan bajando al canciller Metternich. No te olvides que Metternich había sido el que organizó el Congreso de Viena de 1815 tras la caída de Napoleón. Y también es importante hablar de la llamada Segunda República. No te olvides. Profe, la Segunda República, sí, de 1848 a 1852. Se estableció primero un gobierno provisional. Ese gobierno provisional estuvo dirigido por Alfonso de Lamartine. Alfonso de Lamartine es conocido también como el rey burgués. No te vayas a olvidar. ¿O no? No, Alfonso de Lamartine había sido inicialmente aliado del rey burgués, pero Alfonso de Lamartine, que era periodista, dueño de un diario, llamado el diario El Nacional, era representante de la burguesía, de la pequeña, mediana burguesía, pero iba de la mano del gobierno con su ministro. Su ministro era Luis Blanc, no te olvides, y Luis Blanc es socialista. Profe, socialista, sí. Yo tengo una pregunta, chicos. Si es socialista, ¿defiende los derechos de qué grupo? ¿De qué sector? A ver, dímelo, dímelo. Muy de la prole, del proletariado, dirás, ¿verdad? O sea, en otras palabras, del sector obrero. Así es, del sector obrero. ¿Y te acuerdas qué problema tenían los obreros en ese tiempo? Los obreros se habían quedado sin chamba, sin trabajo.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Luis Blanco? Va a establecer la creación de talleres nacionales para darle así empleo a miles de parados. Así se llamaban parados, así se llamaban aquellos que eran desempleados en ese tiempo. Profe, una pregunta, profe. ¿Y los obreros qué exigían al gobierno? Exigían voto universal masculino. Ya tenían trabajo, pero todavía no tenían voto. Exigieron al gobierno esto. Y tanto era la presión que los obreros amenazaron. Le pusieron un ultimátum al gobierno. Profe, ¿cómo que un ultimátum? Le dijeron, si usted, la Martínez, no nos termina dando el voto o el sufragio universal masculino a fin de mes, bueno, pues nos rebelamos, ¿ah? Una amenaza. ¿Sabe lo que hizo el gobierno provisional? La Martínez ordenó cerrar los talleres nacionales. Esto era un duro golpe a los sector obrero. Pero ¿sabes qué pasó? También fue un fracaso. ¿Por qué? Porque cuando cerró los talleres, esto, esto terminó generando la agitación social. El estallido de la revolución, de la revuelta obrera, ¿sí? De las jornadas de lucha de los obreros de junio. Los obreros se levantaron violentamente, es un movimiento muy radical, pero lamentablemente esta revuelta obrera sería frenada, sería derrotada por el ejército de Luis Bonaparte. ¿Qué? Pero un ratito, ¿quién es Luis Bonaparte? ¿Te suena ese apellido? ¿Quién es? ¿El hijo de Napoleón? ¿Quién es? Habla. ¿Quién viene a ser? El tío dice, tenía un hermano, se llamaba Luis Bonaparte, su hijo es. Muy bien, sobrino, muy bien, Ninfa, excelente, muy bien, Ninfa, excelente, excelente. Profe, ¿usted que era el sobrino? Sí, el sobrino de Napoleón. Y tú debes entender lo siguiente. Luis Bonaparte convocó una asamblea nacional. En esa asamblea se estableció en Francia el voto universal masculino. masculino. De 200.000 votantes que tenía Francia, pasaron a llegar a un número de 9 millones. Imagínate, creció el número de votantes. Por otro lado, también se estableció la abolición de la esclavitud en todas las colonias francesas, así como también se establece la convocatoria a elecciones presidenciales. Y en esas elecciones ganaría Luis Bonaparte. Sí, Luis Bonaparte fue elegido presidente, imagínate. Pero tú entenderás que todo el mundo lo comparaba con su tío. Así como cuando Luis Bonaparte lo comparaban con su tío, él se molesta y dice, bueno, ¿qué quieren? ¿Otro general? Soy general. Y la gente decía, no, tú no eres emperador, has llegado a ser solo presidente. ¿Y sabes lo que hizo él? Se cambió de nombre en primer lugar y se hizo llamar Napoleón III. Y después de esto decidió disolver la Segunda República y proclamó el nacimiento del Segundo Imperio Napoleónico. Claro que va a ser dirigido por Napoleón III, que tú muy bien sabes, ya te lo he dicho, es Luis Bonaparte. Así es Luis Bonaparte. Y claro, hay que decir también un dato importante, muchachos, es que durante su gobierno Luis Bonaparte empieza a invadir territorios como México. También se impulsa la segunda revolución industrial. Pero ese gobierno expansivo, lo va a terminar llevando a un conflicto. En el año de 1871 se llevó a cabo la guerra franco-prusiana.
Prusia se enfrenta a Francia. Prusia tenía un sueño. Prusia quería unir varios estados de la Confederación Germánica, quería unirlos en un solo país, Alemania. Pero para poder lograr esta unificación, Prusia, ¿qué tenía? Que vencer a Francia. Así es. Y estalló la guerra franco-prusiana. La victoria fue o se libró en la batalla de Sedan. Prusia vence a Francia. Y por lo tanto, si Prusia vence a Francia, entonces se firma un tratado, el Tratado de Frankfurt. Y en ese Tratado de Frankfurt se ordena que Francia termine entregando los territorios de Alsacia y Lorena, pasan a control de Alemania. Profe, y al final, ¿qué pasó? Bueno, al final, muchachos, nace Alemania, Alsacia y Lorena, que eran provincias francesas, pasan a control alemán. A ver, hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, aparte era hijo de Pepe Botellas. No, aparte de eso, Ninfa tenía otro hermano. Otro hermano, sí, Napoleón tenía otro hermano que se llamaba Luis Bonaparte también. De él es su hijo. Muy bien, ahora nos vamos a otro tema. Tema revolución industrial. Ahora, acuérdate, son dos procesos industriales. ¿Ah? En la primera revolución industrial, y acuérdate de esto, Chucky, hubo cambios económicos, políticos y tecnológicos, sobre todo económicos, tecnológicos y sociales. Aparece el sector obrero en la primera revolución industrial. Y debes acordarte que en la primera solamente hubo un país donde se desarrolló eso, Inglaterra, y que las fuentes de energía eran el vapor y el carbón. Ahora, durante la primera revolución industrial, tú tienes que darte cuenta que durante la primera revolución industrial, las fuentes de energía que se usaban eran el vapor de agua, el vapor y el carbón. Ojo, el vapor y el carbón. Ahora hay que tener también presente que la industria más destacada en la primera revolución industrial fue sin lugar a dudas la industria textil. Así es, la industria textil fue la más desarrollada, no te olvides, la industria textil. Profe, una pregunta. ¿Y cuál fue el invento más importante en la primera revolución industrial? Ah, buena pregunta. ¿Qué pasa si te dicen eso? ¿Cuál es el invento más importante de la primera revolución industrial? Tu respuesta en ese caso puede ser la máquina a vapor. No sé si, muy bien, Curagua, excelente, Brunella, muy bien. La máquina a vapor. Ujú. Pero bueno, chicos, estamos en la segunda revolución. Y en la segunda revolución industrial, esta se lleva a cabo en varios países. Inglaterra, por ejemplo, es uno de esos países que va a vivir la etapa industrial, pero esto es durante el gobierno de la reina Victoria primero. A esa etapa se le conoce como la era victoriana, no te olvides. A esto se le llama la era victoriana. Después también vamos a destacar, por ejemplo, el caso de Francia, ¿sí? Sí, Francia durante el Segundo Imperio Napoleónico. Incluso Bélgica, durante el gobierno de Leopoldo II, se va a convertir en una potencia industrial. También tenemos el caso de Japón. Japón, profe, sí. Japón va a vivir una etapa industrial, muchachos, durante un periodo llamado así, la era Meiji.
Profe, una pregunta. ¿Y qué fue la era Meiji? La era Meiji es una etapa que coincide con el gobierno del emperador Mutsuhito. Te explico lo que hizo Mutsuhito. Mutsuhito impulsó la modernización de Japón, chicos. ¿Cómo? Cambiando el sistema feudal por un sistema capitalista. Para eso, Mutsuhito terminó venciendo a los shogunes, que eran los señores feudales, y que tenían su ejército conformado por samuráis. Y el arma del samurái, tú sabes, tú debes haber escuchado, se llama la katana. Pues Mutsuhito decidió reemplazar el ejército, sí, reemplazar el ejército. ¿Y sabes qué decidió? Decidió crear un ejército con fusil. La katana fue sustituida. Pero hay que tener en cuenta que Japón tenía en mente ser la principal potencia militar, tanto terrestre como también naval. Pero, profe, ¿eso se puede? Es un sueño, creo. No, no es un sueño. Sí se puede. Japón lo demostró. Pero para eso Japón se dio cuenta de que tenía que imitar a los mejores. Porque si quería ser parte del grupo de los mejores, tenía que imitar a los mejores. Profe, ¿mejores? Sí, ¿cuál es el mejor ejército? A ver, ¿quién me dice? Para ese tiempo, ¿cuál era el mejor ejército? Sí, también va a impulsar imperialismo, Brunella, claro, más adelante. Pero primero industrialismo. ¿Cuál es el mejor ejército? Te acabo de decir, en la guerra franco-prusiana, ¿quién ganó? Prusia, pero ahora ¿cómo se llama? Sí, es Prusia, pero ¿cómo se llama ahora? Pues, Japón se moderniza, sí, pero no termina, ¿qué cosa? Pero no termina perdiendo sus costumbres, sus tradiciones, más bien las preserva. Esa es la era Meiji. Esa es la era Meiji. Y luego viene el gobierno o bueno, viene también otro país. Se convierte en obrero. Pero los confederados buscaban que el país se termine manteniendo, ¿qué cosa? Se termine manteniendo separado, ¿sí? Que no haya industria, que todavía se conviertan en un estado agrícola, no te olvides, todavía se convierte en un estado agrícola y además buscan mantener todavía la esclavitud. Yo te hago una pregunta, ¿a quién crees o quién crees tú que venció aquí? ¿Quién cree que venció? ¿La Unión o los Confederados? Recuerda, ¿no? Recuerda, si queremos que el país cambie y se vuelva moderno, industrial, ¿quién debe ganar? Claro, obvio, Marley, así es. Habla, habla, dígame, ¿qué pasó? Profesor, hay veces que no se le escucha. ¿Qué pasó? ¿No me escuchan, chicos? ¿Se cortó? A ver, un ratito, chicos, un ratito. No me digas esto. A ver, ¿ahora me escuchan? A ver, ahora me escuchan.
Ya, a ver, a ver, a ver. Sí. Ujú. Ok. Ya, muy bien. Ya, desde la era Meiji, ¿qué pasó? Extraño, ya, muy bien. A ver, como te decía, ¿no? La era Meiji fue una etapa de modernización que vivió Japón, copió a la la marina inglesa, copió al ejército alemán, pero no dejó atrás sus costumbres, mantuvo sus costumbres. Pero hay que tener en cuenta que también Estados Unidos vivía su etapa industrial, pero para que Estados Unidos se convierta en una potencia industrial, Estados Unidos sabe lo que tuvo que hacer, tuvo que pasar el conflicto llamado Guerra de Secesión, donde sí, la Unión se terminó enfrentando a los confederados. La Unión eran los estados del norte que buscaban unir al país, y eliminar la esclavitud. Y los confederados eran los estados del sur que buscaban todavía desarrollar agricultura, ¿sí? Y mantener todavía la esclavitud. Profe, ¿y quién ganó? Claro, claro, Díaz. Por eso los japoneses copian eso. Y por eso, muchachos, hay que tener en cuenta que la Unión vence a los confederados. Y tras esto, el país, Estados Unidos, se unifica y en pocos años se iba a modernizar. Ahora, hay otros dos estados que también van a buscar y van a lograr desarrollar su etapa industrial, pero de forma tardía. Sí, profe, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando, muchachos, de Italia y Alemania. Así es, Italia y Alemania. Y ahora vamos a hablar nosotros también de las características de este periodo. Profe, una pregunta. A ver, ¿qué me puede venir? Te puede venir cuáles son las fuentes de energía en la segunda revolución industrial. Y tenemos ahí la electricidad y el petróleo, que hasta ahora son fuentes de energía. Por otro lado, también hay una diversidad de industrias que aparecen en este tiempo. Por ejemplo, aparece la industria automotriz. En Alemania, Karl Benz termina creando el primer automóvil. También aparece la industria siderúrgica, la industria que produce acero, no te olvides. También se lleva a cabo la industria metalúrgica. ¿Qué produce, profe? Metales como el hierro, no te olvides. También está la industria farmacéutica. ¿Industria qué? Industria farmacéutica, muchachos. Y ahí destaca justamente la figura de quién? De Bayer. Así es, Bayer. Porque Bayer, por ejemplo, crea la aspirina, no te olvides. ¿Sí? Bayer termina creando la llamada aspirina. Por ahí también se crea la vacuna contra la rabia. Y ese fue un invento hecho por Luis Pasteur. Sí, el mismo que tú has visto en el proceso de pasteurización. También, por ejemplo, en ese tiempo, Jenner termina creando la vacuna contra la viruela. Y también se creó los rayos X. ¿Y quién creó los rayos X? Conrad, no te vayas a olvidar. Ahora, mira esta imagen. Quiero que veas esta imagen. Sí, sobre todo tú, ninfa, mira, escúchame, por favor. Mira esta imagen. El que está a la derecha es un niño vacunado contra la viruela y el que está a la izquierda es un niño que no se vacunó contra la viruela. ¿Qué opinas? Como que qué miedo. Oye, pobrecito, ¿no? Así eran, pues. Así era en ese tiempo. La viruela fue una enfermedad mortal, mató un montón de gente. Imagínate. Así es. Profe, y también en ese tiempo se está inventando la penicilina.
Sí, Alexander Fleming está trabajando en esto, aunque te tengo que decir la verdad porque yo no te voy a mentir como tú eres, ¿no? La penicilina recién terminaría de crearse en el contexto de la segunda, en el contexto posterior a la Primera Guerra Mundial y un poquito antes de la segunda. Y bueno, por otro lado también hay mecanismos de productividad, sí, existen mecanismos de productividad que van apareciendo en este contexto. Fue una pregunta. Cuando hablamos nosotros entonces de la penicilina y este invento, me he quedado pensando, chicos, que tengo que decirte, me quedo pensando, tengo que decirte esto. En ese tiempo, ¿para qué sirve la penicilina hoy? Dime, ¿para qué? Exacto, muy bien, Contreras, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Claro, es un antibiótico. Infecta la herida. Oye, no entiendo, profe, ¿cómo que no vas a entender? Mira, tú en ese tiempo te cortabas con una parte, de haces un corte, y así con un metal, con un clavo, con algún alambre, te cortabas un brazo o pierna, ¿sabes qué pasaba? Se infectaba, ¿sí? Se infectaba y la única forma de terminar curándote y salvándote era amputar el miembro, el brazo, la pierna, imagínate. Por eso es que hasta en la Primera Guerra Mundial muchos soldados van a, van a cortarse por eso, con esos clavos o alambres en las trincheras y van a tener que ser amputados o van a morir en eso. Imagínate. Un simple corte te mataba. Imagínate. Así es, así es, así es, así es. Claro. Como que yo me muero si la tomo. ¿Y qué hablas? ¿Qué hablas, hijo? Muy bien. Ya, seguimos avanzando. Pero como te decía, hay mecanismos de productividad, eso te da también queriendo decir. Está el taylorismo, que es la especialización del trabajador. Para poder aumentar la productividad en la empresa, lo que se buscaba era especializar al trabajador en una determinada tarea. Pero también estaba el Fordismo, que era un método un poquito más avanzado que consistía en el trabajo en cadena, en una cadena de montaje. ¿Qué es lo que se hacía? Se trataba de realizar todo el trabajo. Si, por ejemplo, lo que pasa es que Ford, muchachos, tenía una empresa de automóviles. De repente escucharon el modelo Ford, ¿no? Él tenía tres, cuatro locales. En un local armaba solamente el motor, en otro local se hacían las llantas, en otro el tapiz, y había un último local donde tenía que ir todo al final para que se termine armando el automóvil. ¿Pero qué significaba eso? Eso implicaba, chicos, que tenía que gastar tiempo llevando de un lugar a otro, trasladando de un lugar a otro, no solo la mano de obra, sino también los materiales y todo eso. Entonces, él se dio cuenta, ujú. No, muchachos, lo estoy dejando en suspenso, no estoy hablando. Muy bien, a ver. Muy bien. ¿Qué pasó? Ah, Romina se ha dado cuenta, muy bien. Ya, a ver, muy bien. Ah, ya, muy bien, ya, muy bien, ok, ok, muy bien. Salarios, claro, sí, Ford también le sube el salario, está muy bien eso, Mayer. Eh, Le sube el salario a los trabajadores para que ellos puedan tener acceso a una compra de los bienes, a una mayor capacidad de compra. Así es. Pero bueno, volviendo a esa producción, entonces, como te decía, Ford se da cuenta de que si él tiene varios locales y pierde tiempo llevando de un lugar a otro, ¿qué es lo que hizo? Compró un local gigante y terminó generando todo el proceso productivo en esa zona. Eso es lo que se conoce como trabajo en cadena de montaje. No te olvides, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. Muy importante eso. Ahora vamos a hablar de los inventos, chicos. Recordemos, mira, dinamita.
Invento creado por Alfred Nobel, no te olvides. Aunque Alfred Nobel se arrepiente de haber creado la dinamita, porque se dio cuenta que su invento contribuiría a la destrucción. Y por eso es que él creó los famosos premios Nobel, donde el objetivo de él era premiar no solamente los grandes inventos, sino también premiar a aquellas personas que contribuyan con mantener la paz mundial. Así es. Por ahí tenemos al motor de explosión de Rudolf Diesel, tenemos también el automóvil, que ya te dije que se creó en Alemania por Karl Benz, pero luego se hizo mucho más económico en América del Norte por Henry Ford. Y por otro lado tenemos el globo teledirigible. Este globo teledirigible fue creado por Ferdinand von Zeppelin. Todavía recuerdo esto como si fuera ayer. Yo era muy niño, mi padre pagaba allá en Estados Unidos medio, o bueno, 50 centavos de dólar para que yo pueda subirme a un globo de estos Zeppelin por media hora. Claro, para que el globo no se aleje, el dueño tenía que atar con una soga el globo a un remolque gigante, imagínate. Imagínate. Sí, así es. Sí, no me digas eso, por favor, mamina. ¿Qué pasa, Nimba? Respeta, por favor. Respétame las canas, ¿ya? Respétame las canas. Muy bien. Sigamos avanzando. Por otro lado, también se creó la radio y el telégrafo sin hilos de Guillermo Marconi, los dos inventos. Por otro lado, también se creó durante este tiempo la bombilla eléctrica, o llamado también foco o lámpara incandescente. Y bueno, recuerda que Thomas Alva Edison tuvo también una gran industria eléctrica, donde trabajó Nikola Tesla. De repente has escuchado tú de él. Y bueno, por otro lado tenemos también el cinematógrafo. Profe, ¿cine qué? Cinematógrafo, muchachos. Esto fue creado por los hermanos Lumière, no te olvides. Hoy se llama cine. Por cierto, hoy tengo que ir al cine. Ahora tengo que buscar con quién ir al cine. Pero bueno, ojalá que haya una buena película. Por otro lado, chicos, recuerda cuando se estrena el cinematógrafo, ¿sabes? ¿Sabes cuánto terminaba? Ujú. ¿Sabes cuánto duraba la primera proyección? ¿Sabes? Sí, obvio, obvio. Edison se roba los inventos de Tesla. Así es, si Tesla lo denuncia, pero igual pierde. ¿Qué crees? Chicos, la primera transmisión en el cinematógrafo fue un tren en movimiento, 15 segundos. Lo segundo que se transmite es un hombre caminando, 9 segundos. Para eso se pasaba a velocidad, ¿qué cosa? Las fotografías. Sí es. Y bueno, tenemos también el teléfono creado por Antonio Meucci, pero quien va al final a tener los derechos de creación va a ser Alexander Graham Bell. ¿Por qué, brother? Porque fue el primero en patentar este invento como suyo. Y ahora vamos a hablar de las consecuencias. Si te preguntan, Chucky, Tiffany, Anabel, Peter, Kimberly, Freddy, Jason, una consecuencia, ¿cuál sería? Surgimiento de ideologías obreras, ideologías que van a defender al trabajador. Por ejemplo, dentro de esas ideologías obreras, sí, dentro de esas ideologías obreras, muchachos, tengo, por ejemplo, el caso del socialismo, sí, el socialismo utópico, ¿sí? Sí, el llamado socialismo utópico, muchachos. ¿Saben por qué se les llamaba utópicos? Porque ellos, ¿saben lo que decían? Ellos decían que va a llegar un momento en el que la conciencia de la burguesía, ¿no?, va a permitirles usar la moral y la burguesía va a poder compartir sus bienes, su ganancia de la empresa con sus trabajadores. ¿Tú crees que esto puede ser posible? Te pregunto. ¿Ah? Pocos segundos, no minutos.
A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Claro, muy bien, la burguesía no dejará usar su moral. Obvio, pues nunca va a pasar eso. Profe, ¿cómo que nunca va a pasar eso? Habla. ¿Tú crees que la burguesía va a gastar su dinero, va a entregar su riqueza, su ganancia al trabajador? No, pues. Por eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? ¿No me escuchan? A ver, nada, ¿no me escuchas? Háblame, háblame, deja de mandar tu sticker. A ver, ¿me escucha? No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dijo de sociedad? Oigan, pues chicos, no, no estén jugando. Muy bien, a ver, ya, a ver, vamos. Te decía que los utópicos, los socialistas utópicos, eh, decían que va a llegar un momento en el que la burguesía se va a ser consciente de que tiene que compartir sus ganancias con los trabajadores. Pero yo te digo, ¿eso puede ser posible? No, pues eso es pensar utópicamente. Por eso es que Marx y por eso es que Engels los llamaron a ellos utópicos. Ahí está Saint-Simon, Charles Fourier y Charles Fourier es el creador de los llamados falansterios. ¿Qué es eso, profe? Los falansterios son centros de trabajo perfecto, ideales. Se trabajaba poco, se ganaba mucho, ¿sí? Trabajo ideal, pero al final no funcionó. Y claro, después vienen los científicos, los socialistas científicos como Marx y Engels. Y claro, de Marx tú conoces porque Marx decía que el motor de la historia era la lucha de clases. Marx decía, además, Marx decía que el empleador siempre se queda con una plusvalía, ¿de acuerdo? Una parte del trabajo no remunerado, que es la base de su ganancia. Y Marx hablaba también de que se debe formar un gobierno del proletariado. El proletariado debe poner fin a esa explotación. Y bueno, por otro lado tenemos también el anarquismo. El anarquismo, chicos, es una ideología que difiere, por ejemplo, del socialismo, porque mientras Marx, por ejemplo, decía que el Estado debe existir, que es importante de que el Estado exista, un Estado gobernado por obreros, el anarquismo, ¿qué decía? El anarquismo decía, no, el Estado y cualquier institución del Estado debe desaparecer. Así es. Profe, profe, una pregunta. El Estado debe desaparecer. Sí, porque todas las instituciones del Estado y el Estado mismo son creadas para explotar al pueblo. Por eso Bakunin, que era un representante del anarquismo, decía ni Dios, ni patria, ni ningún medio que lo someta. Esa era, esa era la frase del anarquismo. Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos avanzando. Otra consecuencia, chicos, fue la formación de monopolios. Monopolios que tú has visto en economía, monopolios de coalición. El trust, el holding, el cártel. ¿Has escuchado de eso o no? ¿Has escuchado del trust, holding, cártel? ¿Sí o no? Obvio, muy bien, ya está. Ok, ok, muy bien. Y la consecuencia final, ¿sabes cuál fue? El imperialismo colonial. Sí, porque los países que ahora tienen industrias, tienen fábricas, tienen máquinas, producen más, necesitan vender lo que producen. Y es ahí donde surge el llamado imperialismo. Entre los siglos, disculpen, pero déjame decirte, entre los siglos XIX y XX, ojo, entre los siglos XIX y XX, se va a desarrollar el imperialismo, que viene a ser la tercera fase del sistema capitalista. Es se puede decir, una fase del sistema capitalista de dominación.
Es un periodo donde las potencias más poderosas del mundo, ahora llamadas metrópolis, van a tratar de extender su control sobre otros pueblos o territorios, lo que se llaman colonias. O sea, profe, en el imperialismo las potencias buscaban conseguir colonias, sí, colonias, territorios o pueblos, donde obviamente las colonias o donde las potencias en estas colonias puedan aprovecharlas con fines económicos y puedan también aprovecharlas con, por ejemplo, como zonas militares o como zonas de influencia cultural. Ahora, si te preguntan cuáles son las causas del imperialismo, si te preguntan eso, causas del imperialismo, tenemos muchas causas. Hay una primera causa que viene a ser la causa económica. Profe, económica, sí. Obviamente, como te dije, las potencias que buscan materias primas, buscan mercados para poder vender sus productos, y esa es la causa principal, no te olvides. Esa es la causa principal. ¿Qué son metrópolis? Las metrópolis son países que tienen colonias. Son estados que tienen colonias. Recuerda que ese término metrópoli ya lo hemos aprendido, pero te voy a hacer recordar, no te preocupes. En la antigua Grecia se le llamaba polis a las ciudades, pero en las ciudades que fundaban colonias se le llamaba metrópolis, de ahí viene su nombre. Pero también hay una causa de tipo demográfica. Profe, ¿cuál? Las colonias van a servir para enviar, para enviar una cantidad de habitantes de las potencias a vivir a esa zona. Así es. O sea, el exceso de población de la potencia era destinado a las colonias. Profe, una pregunta. O sea, por ejemplo, si los ingleses tenían mucha población o había mucha población allá en Europa, ¿los mandaban a sus colonias a vivir? Sí, como por ejemplo Australia. Ahora entiendes por qué la selección de fútbol de Australia son altos, blancos, ojos azules, ¿no? La mayoría, porque son descendientes de australianos que nunca, de nada, no te preocupes, Ninfa, que nunca se mezclaron con la población. Al menos los ingleses no tenían esas costumbres. Ahora, te pueden preguntar también cuáles son los factores. Por ejemplo, hay un factor que promovió la búsqueda de colonias y obviamente el imperialismo. Ese factor fue el factor ideológico. ¿Cómo que factor ideológico? Sí, muchachos. Por ejemplo, existía una idea en ese tiempo de que los países, las potencias, tenían una misión de civilizar a los pueblos que no eran africanos. Y eso va de la mano con el llamado darwinismo social. Profe, ¿cómo que el darwinismo social? Sí, Darwin decía que solo el más apto, el darwinismo social decía, los blancos, escúchame bien, ¿ah? Los blancos, los estados europeos, sobre todo blancos, son civilizados, mientras que los estados no blancos no son civilizados. Por lo tanto, es deber de los blancos civilizar a los que no son blancos. Hablaban de que, obviamente, claro, así es, obvio, la selección de Francia colonizó África, pues días, obvio, y ahora muchos tienen doble nacionalidad, obvio, obvio, obvio. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, mira, escúchame. También tenemos el caso de esta caricatura, se llama La carga del hombre blanco. El personaje que aparece aquí, estoy señalando con un punto rojo, que tiene chaqueta rojita y pantalón blanco, es un inglés. Es John Will. John Will siempre se le ve aquí en la caricatura del siglo XVI y del siglo XIX.
Y por aquí tengo, mira, al tío Sam. Representa a los Estados Unidos, mira su traje, los colores. Los dos están escalando una montaña donde en la cima dice civilización. O sea, profe, ellos están queriendo llegar a la civilización, no llegar. Ellos ya son civilizados. Están queriendo, mira, llevar a ellos, a los que están en hombros, en sus espaldas. Quién está llevando el inglés? Asiáticos. ¿A quién está llevando a Estados Unidos? A negritos. Y los están llevando a la civilización. Pero en las rocas, mira lo que dice acá. Dice ignorancia, atraso, pobreza. ¿Estás entendiendo? Eran los problemas que tenían estos pueblos. O sea, profe, que con la excusa de que ellos van a ayudar a civilizarlos, con ese pretexto los explotaban. Sí, es más, muchas lenguas nativas de África y de Asia fueron desapareciendo y se obligó a usar la lengua o el idioma del país dominante. Y ahora vamos a hablar de los tipos de colonias, pero de explotación, chicos, de explotación. Uno, por ejemplo, colonia. Cuando tú veas este término, solamente colonia, recuerda que es un tipo de colonia de control administrativo total y directo. O sea, la potencia controla de forma total y directa a la colonia. No tiene autonomía. Por ejemplo, Argelia y la India eran colonias. Ahora, dominio. Las colonias de dominio son colonias que tienen cierta autonomía interna, pero dependen externamente de quién, de la petróleo. Y hay que tener en cuenta que las colonias de dominio son zonas de poblamiento. Te dije el caso de Australia, te hablé, ¿no? El caso de Canadá también. Y también es importante hablar del protectorado. Profe, ¿qué es el protectorado? Es un tipo de colonia donde la potencia ejerce un gobierno local, existe un gobierno local, pero que está subordinado a la potencia y que existe un control directo, un control defensivo, ¿sí? Y bueno, por otro lado, podríamos poner ejemplos. Egipto, Marruecos, por ejemplo, eran protectorados. Enclaves. Los enclaves eran pequeñas colonias estratégicas y que eran totalmente controladas por la potencia. Profe, una pregunta. Un enclave importante, Hong Kong. A ver, te cuento, los chinos le quitaron Hong Kong. Digo, los chinos perdieron Hong Kong, los ingleses se quedaron con Hong Kong 150 años, tras una guerra llamada la Guerra del Opio. Así es, tras la llamada Guerra del Opio. Oye, hablando de conflictos, chicos, un ministro, un canciller alemán en este tiempo, su nombre es Otto von Bismarck. No sé si has escuchado, comenta si has escuchado. A ver, no pedías, ese no era. Claro, muy bien, así es. Ya, muy bien. A ver, Otto von Bismarck, chicos, era canciller, canciller de Prusia, un estado que quería unirse a otros estados y crear Alemania como país. Ya. Pero Bismarck reúne a los líderes de los países europeos en la conferencia de Berlín, en ese tiempo, cuyo objetivo era repartir África. Sí, repartirse África entre las potencias, pero evitando conflictos. Ojo, evitando conflictos. Pero una pregunta, ¿cómo van a repartirse África si no hay conflictos? Miren esto. Este es el mapa de 1914. Ahora, quiero que tú busques en tu cel, ahí en tu casa, el mapa de 1914.
885 de África. Y quiero que compares, ¿ya? Búscalo, búscalo, a ver. Apúrate, apúrate. Quiero que compares. Ya, mientras vas buscando, déjame decirte que este es el mapa de África después de la conferencia de Berlín. Se suponía que los países deberían evitar conflictos entre sí y deberían repartirse las colonias. Sí, pero al final Alemania, que quería colonias, no logró tener muchas colonias, cosa que sí lo hicieron los ingleses y los franceses, hay que decir. Y como a Alemania no le va bien, ¿sí? Alemania no le va bien, Alemania va a entender de que debe haber otra forma de conseguir colonias. Y Alemania entendió de que la única manera de conseguir colonias es quitándole colonias a los países que tienen colonias. Y la pregunta para ti sería, ¿quiénes son las mayores potencias imperialistas? Muy bien, Chiara, gracias. Muy bien, ya, muy bien, gracias. Daniela, muy bien, Romina, gracias. ¿Te das cuenta, no? Cambió total. Francia e Inglaterra son los países más beneficiados con las colonias. Profe, una pregunta. O sea que Alemania no tiene colonias y va a querer colonias, y así ya. Alemania se va a armar, profe, para la Primera Guerra Mundial. Exacto. Así es. Entonces, la Primera Guerra Mundial, la otra semana lo vamos a ver, pero va a ser una guerra de carácter imperialista. Por si acaso, en la conferencia de Berlín se establece un acuerdo que toda ocupación por parte de una potencia tiene que ser notificada a las otras potencias. También se establece libertad de navegación y comercio por el río Congo. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa con la esclavitud? Ah, eso es importante, apúntalo. La esclavitud en la conferencia de Berlín se prohíbe. Se prohíbe el comercio de esclavos en África, no te olvides. Y bueno, con eso estaríamos terminando esta parte, muchachos. Hasta ahí, dime, antes de empezar con las preguntas, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Qué tal? A ver. Claro, sí, así es. Que los dominios, eso depende de la metrópolis. Tienen un gobierno propio, ninfa, pero dependen o son protegidos, sí, externamente dependen de la metrópolis, así es. Ok, muy bien. Ninfa, esa foto, no sé, pero me parece conocido. Muy bien. A ver, sigamos avanzando, sigamos avanzando. La IA, ¿no? Muy bien. Ya, a ver, empecemos entonces con la pregunta número uno, chicos. Dice, mira, vamos a leer, ¿ah? En el siglo XI, el surgimiento de estados modernos vino acompañado con la difusión de ideas nacionalistas, las cuales adquirieron formas diversas. Algunos sectores defendieron modelos de ciudadanía amplia e inclusiva, mientras que otros profundizaron visiones más cerradas. Ya, muy bien, mira, y después dice, algunos sectores defendieron modelos de ciudadanía más amplia e inclusiva. Mira eso es importante, mientras que otros propusieron visiones más cerradas y exclusivas de identidad nacional. Esto es importante. Dice, en este sentido, dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa un rasgo del nacionalismo cívico frente al nacionalismo excluyente? Se supone que si el nacionalismo exclusivo o excluyente está al final, el nacionalismo cívico es en del comienzo, o sea que la ciudadanía está amplia e inclusiva. Muy bien, ¿cuál sería tu clave entonces? ¿Cómo tú vas a incluir? A ver, dice, la priorización del linaje étnico. No, pues, porque en un país puede haber gente de dos o más linajes y no es que la prioridad sea el linaje. No, 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 no. A ver qué marcas hay tú.
La B dice por ahí. Muy bien. A ver, a ver. Ok, Jordi, muy bien. Excelente. A ver, ¿tú crees que es la B? A ver, la identificación del Estado con una sola. No, pues, porque si tú dices que tienen una sola lengua, una sola religión, una sola cultura, estás discriminando al resto, no los estás incluyendo, los estás separando de repente del Estado. Sería la D, la promoción de la ciudadanía compartida basada en principios constitucionales. Obvio, ciudadanía compartida significa que no importa qué origen, qué idioma no tenga yo, compartimos esa soberanía. Número dos, dice, pregunta dos, ¿ah? ¿Cuál de los vamos, vamos, vamos. ¿Sí? La D, sí, muy bien. Marquemos entonces la D. La D o la D. Rusia eliminó la servidumbre. Oye, ¿cómo vas a marcar eliminó la servidumbre? Con un gesto así, la clave, por lo tanto, dijo, obvio, Mayela, y sabes también, a ver, la Bélgica y la pregunta número 3, ¿qué consecuencia provocó la participación de las clases populares en la revolución de 1848? Profesor, Es que en la revolución de 38 profesor, no solamente hubo te escucho más su audio. obreros amenazados, de acuerdo al gobierno burgués, que daban iban justamente aquí a revelar. ¿Cuál es tu clave? A ver, ¿cuál es tu clave? No se escucha, A profesor. ver, ¿qué pasó? ¿No me escucha? Profesor, no se escucha bien su audio. Se ha vuelto a entrecortar, profesor. Nada, nada, nada. ¿No me escuchan, chicos, hasta ahorita? Nada, nada, nada. Escucha, pero no se le entiende, Ahora sí. profesor. En momentos se escuchaba intercortado, por eso. Ajá, pero ahora sí se escucha. Cortadito, dice. Ahora sí, ¿me escuchan? A ver, ¿me Sí, ¿cuál escuchan, profesor? niños? Sí. Niños bellos, ¿me escuchan? Sí, 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 ahora ¿Ya? sí. ¿Sí me escuchan? Ya, a ver. Desde la 2, estamos en la 2. Estamos en la pregunta número 2. Ya, la 3, estamos empezando la 3. Mira, la pregunta 3 nos dice, la revolución de 1848 en Francia no solo fue impulsada por sectores burgueses liberales, sino que también contó con la interpolares urbanas. Estas fuerzas sociales plantearon demandas más amplias, lo que modificó, claro, el derecho al voto, eso es lo que se refiere, lo que modificó el sufragio, no, el curso del proceso revolucionario y generó tensiones en sectores moderados. ¿Qué consecuencia provocó la participación de las clases populares en la revolución del 48? Ya, ¿cuál es tu clave? A ver, ¿cuál es tu clave? ¿La B? Claro,
Si los grupos populares, chicos, estoy hablando de quién, estoy hablando de los obreros, exigían el derecho al voto y no les dan derecho al voto, ellos hicieron, se volvieron radicales. Obvio, la clave sería la B, la radicalización de los procesos revolucionarios. Muy bien, excelente, muy bien, Belén. Así es, muy bien, Jocelyn, muy bien, Marley, muy bien, Camasca, muy bien, Belén, muy bien, Romina, muy bien, Mayet, excelente. Nos vamos con la pregunta número 4. La 4 trae recuerdos a la pregunta de San Marcos, mira, 2026-1. Dice, la primera revolución industrial de los siglos Profesor, 18 se le se escucha Se le caracteriza entrecortado. escucha por mal de el nuevo. ascenso Profesor, se escucha mal. de evasión de burguesía industrial, Mal. la que habéis permitido la formación de un amplio sector laboral. Profesor, se le escucha mal. Nada, nada, nada. Ahora, robotín. A ver, un ratito, chicos. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Me escuchan ahora mejor? Sí, sí, profesor. Sí, Ya, sí te escucha. ya, ahora sí. A ver, vamos a ver. Vamos a intentarlo, ¿ya? A ver. Dice, 4, pregunta 4, dice, la primera revolución industrial del siglo XVIII se caracterizó por marcar el ascenso y la afirmación de la burguesía industrial, la que a su vez permitió la formación de un amplio sector laboral al que le compró su fuerza de trabajo por un salario. El trabajador asalariado se constituye en una nueva clase social, obvio, ¿cómo se llama ahora? Obrero, cuyo origen está, ¿cuál es la clave? A ver, ¿cuál es tu origen? A ver, avión, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Avión. Claro, lo que pasa es que, chicos, en verdad, los obreros, los primeros obreros que van a aparecer, van a ser ex campesinos, que van a ser obligados le van a quitar sus tierras y los van a obligar prácticamente a emigrar. ¿A dónde? A las ciudades. Por eso está bien decir, revolución demográfica. Está muy bien decir eso. Número 5 dice, uy, mira la pregunta al final. ¿Qué efecto social tuvo la incorporación laboral de mujeres y niños en el contexto industrial? Chicos, es muy cierto que durante la etapa industrial hubo muchas mujeres y hasta niños que fueron a trabajar. Pero yo te hago una pregunta. Si hay mujeres y niños que van a trabajar, entonces la pregunta es, ¿tú crees que el vínculo familiar se fortaleció o se debilitó? Obvio. Muy bien, la respuesta sería bésame. Así es, claro, disminuyó la cohesión familiar y eh, obviamente, claro, el ingreso laboral de los miembros. Ujú. Lo que se busca, ¿qué cosa es? Más gente que trabaje para tener más recursos. El problema es que la cohesión familiar se termina generando un problema, la disminución de los lazos familiares. Muy bien, ¿sí, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te- Chicos, no se distraigan por ahí. Muy bien. Seguimos. Muy bien. A ver, si te distraes en la clase, en el examen de admisión, también te puede pasar lo mismo. Ten cuidado. Ya, a ver. Dice, número 6. En el marco de las transformaciones económicas del siglo XIX, los países más industrializados iniciaron un proceso de modernización tecnológica que reconfiguró sus estructuras productivas.
Este proceso estuvo vinculado al desarrollo de nuevas ramas industriales, avances técnicos y fuentes de energía innovadoras que desplazaron modelos anteriores. ¿Qué elemento fue clave en la modernización productiva durante la segunda revolución industrial? A ver, ¿cuál sería clave dentro de la etapa industrial de la segunda? Vamos, te leo, ¿cómo que ya fue? ¿Qué ya fue, Ninfa? Claro, obvio, la respuesta sería la A de alcanzó vacante, ¿no? Muy bien, sí, claro. La aplicación industrial del acero y la electricidad fue clave. Obvio. 7. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados describen adecuadamente las transformaciones del paisaje urbano durante la segunda revolución industrial? Chicos, las ciudades van a ir cambiando. Entenderás tú que las fábricas cambian, la revolución industrial cambia, las calles, las viviendas, las ciudades. 1. La electricidad permitió la iluminación nocturna de las calles y avenidas centrales. Sí, verdadero. 2. La expansión urbana favoreció la creación de barrios obreros periféricos. Sí, en las zonas de la periferia de las ciudades se van a crear justamente estos barrios obreros. 3. El vapor reemplazó la electricidad en las fábricas modernas y en tranvías urbanos. El vapor va a reemplazar a la electricidad, ¿no será al revés? ¿Ese cómo es? Como mi ex falsa, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien, claro, obvio. Y la 4 nos dice, se instalaron redes de transporte y servicios públicos en ciudades industriales. Obvio que sí. ¿Cuál es tu clave? E de estudia. ¿Ya? Número 8. Dice, a comienzos del siglo XIX, algunos pensadores formularon propuestas de reorganización social que buscaban superar las desigualdades del capitalismo industrial. Dice, estas ideas integraban nociones de eficiencia, racionalidad y progreso, con énfasis en nuevas formas de administración de la economía. ¿Qué planteaba Claude Henry Saint-Simon como base de su propuesta social? Bueno, él decía de que deben gobernar los intelectuales, los académicos. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? En la 8, ¿qué marcarías? 8, 8, 8. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, ninfa? Obvio, claro. La dirección de la sociedad debe estar dirigida por científicos, técnicos e industriales ilustrados. Muy bien. Número 9 dice, el análisis de los procesos sociales y económicos de la historia ha sido abordado desde distintas corrientes filosóficas. Una de ellas propone que las transformaciones históricas surgen de la interacción entre la base material de la sociedad y sus ideas, instituciones y valores. Ya, espérate un ratito, chicos. Dice, respecto a este enfoque, ¿de qué enfoque te están hablando? ¿Quién habla de transformación social, de interacción entre las bases materiales? ¿Quién habla de eso? El socialismo científico, el marxismo también llamado. Entonces, en base a eso vamos a marcar, a ver, 1, ¿considera que los cambios en la producción material explican las transformaciones sociales? Obvio que sí. 2, sostiene que las ideas filosóficas, religiosas y políticas son el motor principal del cambio histórico. No. Y la número por ahí, por ejemplo, la 3, dice, la 2 es verdadera, ¿no? Obvio. ¿O falsa? Falso, porque para Marx, ¿cuál es el motor de la historia? Te leo. ¿Cuál es el motor de la historia? La lucha de clases, obvio. 3, utiliza la dialéctica para explicar la relación entre estructura económica y superestructura, obvio. Recuerda que el aspecto de estructura es el aspecto socioeconómico. Las ideas, la religión y la política son parte de la superestructura, verdadero. Y 4, postula que la historia es un constante avance para la lucha en las distintas clases sociales. Sí, obviamente, eso es lo que responde. Clave aquí, avión. 10.
Dice, la pregunta está al final, ¿ah? Dice, ¿por qué los anarquistas se opusieron a las reformas autoritarias del socialismo marxista? ¿Por qué? Porque para Marx debe todavía permanecer el Estado dirigido por los obreros, gobierno socialista, dictadura del proletariado, como él decía. Pero para los anarquistas no, porque toda institución del Estado y el propio Estado lo único que ha hecho es explotar al pueblo. ¿Cuál es tu clave entonces ahí? ¿Cuál es? Excelente, la respuesta viene a ser, oye, no te pases, está sencillo esta pregunta. Claro, porque los anarquistas creían que todo el poder del Estado sirve para dominar al pueblo, o sea, las élites. Muy bien, pregunta número 11 dice, en el contexto de la expansión imperialista, varios factores internos en la metrópolis europea generaron la presión e incentivaron a la búsqueda de nuevos territorios. Entre ellos destacó el aumento acelerado de la población e industrial. ¿Qué consecuencia produjo el crecimiento demográfico? ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería tu clave? Dice, ¿qué consecuencia produjo el crecimiento demográfico en Europa sobre la potencia? Que la población europea, o al menos el exceso de esa población, sea enviada a vivir ¿dónde? A las colonias. Fácil, ya la villa. ¿Cuál es tu respuesta? Bebé, muy bien. Claro, la migración masiva hacia las colonias. Bien, bien, bien. Esas colonias se llaman dominios. Si eso se llama dominio y en la 12 te dice relacionar los tipos de colonia, mira, estatuto de dominio, ¿con qué los relacionas? Estatuto de dominio, ¿con qué los relacionas? Uno con la B, ¿no? Dice, fue utilizado por los ingleses, ¿te acuerdas? Te conté de Australia. Fue el mecanismo preferido para sus inmigrantes debido a que disfrutaban de cierta autonomía, contando con propios organismos que los representan. Uno, beso. Dos, protectorado. ¿Con qué los relacionas? Eso usaban los franceses, sobre todo. Las autoridades políticas locales podían mantener un gobierno propio, sí, aunque era administrado indirectamente por la metrópoli. Eso se llama protectorado. Entonces sería 1B, 2C. Con eso creo que ya salió hacia 1B, 2C. 1B, 2C. La respuesta es la E, obvio. Esa es la clave. La respuesta es la E. Muy bien. Oye, a ver, ¿qué has marcado tú en la 12? ¿No has puesto el número? Ah, no, pon el número, por favor. Ya, y en la 13, chicos, dice al final, en los años previos a 1914, Europa fue testigo de una compleja red de alianzas militares y diplomáticas. Estas coaliciones establecidas formal o secretamente entre las potencias rivales configuraron un escenario internacional tenso, en la cual cualquier conflicto localizado podría escalar rápidamente a una guerra continental. En esa línea, cómo contribuyó el sistema de alianzas al estallido de la Primera Guerra Mundial? Fácil. ¿Cuál sería tu clave? ¿Cuál sería? ¿Te acuerdas de esto? Y lo vamos a ver la otra semana. Debe ser el efecto dominó entre los estados. No entiendo, pero te explico. Cuando vamos a empezar la Primera Guerra Mundial, recuerda, primero se formaron dos bloques, triple alianza, triple entente. La triple alianza la forma Alemania, con Italia y con Austria-Hungría. Pero mira, Rusia, escúchame bien, Rusia defiende a Serbia cuando Austria-Hungría lo está a punto de invadir. ¿Por qué? Porque mataron al archiduque, ¿te acuerdas? Mataron al archiduque de Austria-Hungría, entonces Austria-Hungría quiere invadir Serbia. Rusia se mete, defiende a quién? ¿Defiende a quién? A Serbia. Y Rusia declara la guerra a Austria-Hungría. Mira lo que pasa. Austria-Hungría le pide apoyo a quién? A Alemania y a Italia. ¿Y ellos qué hacen? Declaran la guerra a quién? ¿A quién? A Rusia. Y Rusia llama a sus amigos, Inglaterra y Francia, y declaran la guerra a los tres enemigos de la Triple Alianza. Eso se llama efecto dominó.
tú declaras la guerra, basta que uno declara la guerra a otro y todos se declaran la guerra. A eso se refiere. En la paz armada, que va relacionado al imperialismo, pasó eso. Y número 14, mira esta caricatura, chicos. Mira, en esta caricatura se ve a un león con chaqueta roja. ¿Te acuerdas en la caricatura que yo te mostré quién usaba una chaqueta roja y un pantalón blanco? ¿Quiénes usaban eso? Los ingleses, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dime, ¿sí o no? Ya, muy bien. Listo. Ahora mira, escúchame. Y al costado vemos un búfalo o un buey que le está corneando al león. ¿Qué significa? Si tú lees un poquito, esto trata de un enfrentamiento con los Boer. Esto pasó en Sudáfrica, te explico. Los Boer eran holandeses que se convirtieron en granjeros y colocaron granjas en Sudáfrica. Se llamaban así Boer. Eran holandeses, ¿ah? Los ingleses encontraron diamantes unos años después en Sudáfrica y los ingleses quisieron expulsar a los Boer de ahí. Pero esta caricatura refleja algo. ¿De quién se están burlando? ¿Del león o del buey? Dime, ¿de quién? ¿Del león o del buey? O del toro, ya, para que me entiendas. ¿De quién? Del león, porque lo está corneando por atrás. Entonces, ¿qué generó? Te dice la pregunta. Esta caricatura, ¿qué pudo haber generado? Obviamente, que el Imperio Británico pierda Canadá, no. Que el gobierno británico anexó Egipto, no. Sino que se intensifiquen las críticas de cómo los ingleses dominaban África. Muy bien. Y te doy la respuesta en la última pregunta. La respuesta aquí es la D, ¿ya? La D de droga. Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado nuestra sesión de clases. Muchísimas gracias por prestarme atención y bueno, ya nos veremos.